Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Este día tan especial te invito a otro viaje cultural y nuestro destino nos lleva hacia el increíble y enorme país chino. Y estas son 22 curiosidades que lo más probable es que no sabías sobre China. 1. Un 20% de la población mundial es China. China es el país más poblado del mundo. Tiene nada más y nada menos que 1.400 millones de habitantes. Eso significa que cada 5 personas de este planeta vive en China. Por eso, no es ninguna sorpresa que el chino sea el idioma más hablado del planeta. Ese dato tiene especial mérito, porque, al contrario de lo que muchos piensan, China no es el país más grande. Rusia, Canadá y Estados Unidos tienen un territorio mayor. Número 2. Hay una única zona horaria, una de las curiosidades de China más sorprendentes. En países tan grandes, lo normal es que haya diversas zonas horarias. Hasta 1949 había 5 horas distintas en China, pero los líderes del Partido Comunista decidieron unificarlas. Desde entonces, en el oeste de China el sol sale mucho más tarde que en el este. Número 3. Construyen un rascacielos nuevo cada 5 días. China lleva unas décadas creciendo a un ritmo vertiginoso. Las ciudades tienen edificios nuevos cada semana, literalmente. Se usó más cemento en China desde el 2011 hasta el 2013 que en Estados Unidos durante todo el siglo XX. De media se construyen por lo menos 73 rascacielos al año en todo el país. Eso significa que se alza un nuevo rascacielos cada 5 días. Por eso, 10 de los 20 edificios más altos del mundo están en China. 4. Eructos, bostezos y escupitajos en público. ¿Esto es considerado falta de modales? La costumbre de eructar en público es una de las curiosidades de China que resultan más desagradables. Allí, tirarse eructos, escupir, hacer ruido al bostezar o sorberse los mocos no está para nada mal visto. De hecho, los eructos que te ha gustado la comida. Por lo tanto, si visitas China, no te eches las manos a la cabeza si oyes estos ruidos en algún restaurante. Número 5. La red ferroviaria china daría 2 vueltas al mundo. Los trenes son el transporte más popular en China. Conectan casi todos los rincones del país. La red ferroviaria es tan extensa que sus vías podrían dar 2 vueltas al planeta. Número 6. Carnet de puntos para controlar a los ciudadanos. Una de las curiosidades de China más impactantes es que el gobierno ejerce un control absoluto sobre la población. Hay una grandísima densidad de cámaras en los lugares públicos para controlar cada movimiento. Además, existe un sistema de puntos de crédito social para premiar o castigar el comportamiento. Por ejemplo, suman puntos si donan dinero a una entidad caritativa y restan puntos si conducen más rápido de lo debido. Quedarte sin puntos suficientes implica perder derechos como reservar billetes de avión, noches de hotel, llevar a los niños a colegios públicos o comprar propiedades. Número 7. Gran cortafuegos chino versus Facebook. Una de las ciudades de China más polémicas. Una de las principales formas de control del gobierno chino es la censura de Internet. Así se aseguran que su población se mantiene fiel al sistema filtrando la información que les llega, para evitar el surgimiento de corrientes críticas con el poder. En China no se puede acceder a Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram o webs creadas con WordPress. Básicamente solo se pueden ver sitios web chinos y sus propias redes sociales. Este filtro se conoce como el Gran Cortafuegos chino, a modo de broma en comparación con la Gran Muralla china. Número 8. El ejército más grande del mundo. Con una población tan grande y un gobierno que quiere tenerlo todo bajo control, no es de extrañar que China tenga más de 2 millones de militares. Su ejército es igual que la población de ciudades como Barcelona o Budapest. Número 9. China comparte el récord de sitios Patrimonio de la Humanidad con Italia. ¿Piensas que China no tiene gran atractivo? Yo creo que te sorprenderás al saber que en China la UNESCO ha considerado Patrimonio de la Humanidad a nada más y nada menos que 55 lugares y monumentos. Algunos más famosos son la gran conocida Gran Muralla China, el ejército de terracota de Xi'an o la ciudad prohibida de Pekín. Comparte el título de país con más lugares reconocidos por la UNESCO junto con Italia, que tiene exactamente los mismos, detrás de España con 48 sitios. Detrás va España con 48 sitios. Número 10. País de origen del fútbol. Una de las curiosidades de China más sorprendentes. ¿Sabías que el fútbol nació en China? Hace 2200 años se creó una pelota con plumas y pelo
para chutarla con los pies. Resulta curioso, ya que la Liga China de Fútbol está muy lejos de ser de las mejores del mundo. Seguramente piensas que el ping-pong también se originó allí, porque los chinos son los mejores del mundo en este deporte. Pero sorpréndete, porque este empezó a jugarse en Inglaterra. Ya ves que en cuestión de deporte China no es nada previsible. Restricción de nacimientos. Entre las curiosidades de China más conocidas, China es el único país del mundo que limita la descendencia de sus habitantes. Hasta el año 2015 solo se permitía tener un hijo a cada pareja para evitar la sobrepoblación. Desde entonces se pueden tener 2. 12. Muchos hombres están solteros por falta de mujeres. El principal problema de la política de nacimientos china es la desigualdad entre hombres y mujeres. Desgraciadamente, muchas familias prefieren tener un niño que una niña por la creencia que será un ciudadano más válido. Por eso, décadas atrás no era extraño matar a las recién nacidas para volver a probar suerte y tener un varón. Por esta razón, hay unos 40 millones más de hombres que mujeres en China. Muchos de ellos tienen problemas para encontrar pareja porque casi no hay chicas solteras. Número 13. Máximo respeto a sus mayores. Una de las mejores curiosidades de China. Otra consecuencia de la limitación de nacimientos es el envejecimiento de la población. Se calcula que en 2050 solamente la mitad de los chinos estará en edad de trabajar, mientras que la otra mitad estará jubilada. Afortunadamente, los ancianos tienen el respeto de la sociedad, tanto que los hijos que no visitan a sus padres mayores regularmente pueden tener problemas. En 2013 se aprobó una ley que dicta que deben visitarlos regularmente, y en 2020 las residencias de ancianos en Shanghái tienen derecho a reñir a las familias que no visitan suficientemente a sus mayores. Número 14. ¿Para qué pañales? Mejor usar un agujero en el pantalón. Una de las curiosidades de China más divertidas que tiene que ver con los bebés es que para que ellos puedan ir al baño basta solamente con una abertura en el pantalón, y cuando le den ganas de hacer sus necesidades solamente será necesario agacharse y en algún rincón hacer sus necesidades. Número 15. Baños públicos peculiares. Una de las curiosidades de China más conocidas. Lo de agacharse para ir al baño no es exclusivo de los niños pequeños. Los baños públicos en China son muy distintos a los del resto del mundo. Los inodoros son como letrinas, están instalados en el suelo. Recuerda llevar tu propio papel higiénico porque nunca encontrarás en los baños. No te preocupes si ponerte en cuclillas no es para ti. Cada vez hay más inodoros de estilo occidental en centros comerciales y lugares públicos. 16. Solución ingeniosa a los atascos de tráfico. País más poblado del mundo, los atascos de tráfico son una pesadilla. Pero los chinos tienen solución para todo. Hay una aplicación pensada para que llegues a tiempo a todos lados aunque haya mucho tráfico. Vienen 2 personas en una moto. Una de ellas se encarga de llevarte el coche hasta tu destino final y tú solo tienes que subir a la moto para esquivar los coches y llegar más rápido. Este servicio también se usa para volver a casa después de haber bebido alcohol sin necesidad de conducir. Y es que el gobierno tiene tolerancia cero con el alcohol al volante. Puede llegar a pasar unos días en el calabozo por conducir bebido. 17. Todos los pandas del mundo pertenecen a China. Una de las curiosidades más sorprendentes. China posee todos los osos pandas del planeta. Esta especie es todo un ejemplo de éxito, ya que en los años 70 solo quedaban 1000 ejemplares en todo el mundo, y tras décadas de esfuerzo la población ha aumentado hasta los 1864 pandas en libertad. Viven en los bosques de bambú del centro de China. Además, hay unos 400 pandas que viven en cautividad. La mayor parte viven en el Centro de Investigación y Cría de Chengdu, pero incluso los que se prestan a zoos internacionales pertenecen a China. De hecho, cuando tienen crías, se envían a su país de origen para poder seguir investigando y haciendo crecer la población mundial de pandas. Número 18. Los chinos son grandes viajeros. Una de las curiosidades más evidentes. Prácticamente en cualquier lugar del mundo te cruzas con grupos de turistas chinos. Son la nacionalidad que más gasta en turismo. La friolera de 250 millones de euros cada año. La vena viajera viene de hace siglos, ya que la ruta de la seda recorre 8.000 kilómetros cruzando China hasta llegar al sur de Europa. De hecho, es la ruta comercial más antigua, larga y popular del mundo. Muchos turistas aún visitan los puntos más emblemáticos cada año. Número 19. También existen grandes migrantes. Hay muchos que emigran permanentemente. Hay unos 50 millones de chinos repartidos por el mundo.
tantos como la población de España o Corea del Sur. De hecho, prácticamente todas las grandes ciudades tienen un barrio chino. Los más famosos están en Nueva York, San Francisco, Londres, Singapur o Sydney. Número 20. Millones de chinos viven en condiciones precarias. Como pasa en todo el mundo, la riqueza está mal repartida en China. Desgraciadamente se calcula que 100 millones de habitantes viven con menos de €1 al día. Incluso hay unos 35 millones de chinos que viven precariamente en cuevas porque no pueden permitirse construir una vivienda. Número 21. Un montón de vecinos, una de las curiosidades de China más previsibles. China ocupa un territorio tan extenso que hace frontera con 14 países, los cuales son Afganistán, Bután, Myanmar, India, Kazajistán, Corea del Norte, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Vietnam. Número 22. Celebran el Año Nuevo durante 15 días. En China no celebran el Año Nuevo el 1 de enero como en la mayoría de países. Siguen su propio calendario y cambian de año a finales de enero o principios de febrero. La fecha exacta varía y se asigna un animal del zodíaco a cada año. Las celebraciones del Año Nuevo chino se extienden durante 15 días. Es un periodo de vacaciones durante el cual la mayoría de los chinos hacen turismo interno y visitan a sus familias en otras partes del país. Por eso se forman grandes multitudes. Y bueno amigos, este ha sido otro de los tremendos viajes culturales que aquí te traigo. Si este video te gustó, y compártelo con tus amigos, no seas egoísta y compartamos la cultura y lo bello de este mundo. Comenta en la caja de comentarios qué otro destino te gustaría conocer o qué otra cosa te gustaría saber. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!